El futuro del pasado. El socialismo ha pasado por momentos de éxito, de fracasos básicos y traiciones masivas, y no obstante resulta más importante para la construcción del hombre del siglo XXI que ninguna otra idea. Dice Michel Farrington en su libro Socialismo del Fondo de Cultura Económica, un libro que vamos a comentar porque ya no se va a publicar más. El libro se refiere al futuro socialista, no se trata de una narración o de una cronología, sino de la búsqueda de una tradición viva. Por consiguiente, se ocupará de lo que el socialismo ha sido únicamente en aquello que afecte lo que puede llegar a ser. Eso no quiere decir, sin embargo, que mi enfoque de la historia sea el de un predicador fundamentalista que hurga en las escrituras para encontrarle una base a su apocalipsis favorito. Semejante a la visión moralista del socialismo que no ayudaría a nada a cambiar al mundo y por ello el interés mi propio, intenso, partidarísimo, debo de ser tan implacablemente honrado como pueda. Mi subjetividad me obliga a ser tan objetivo como sea posible. Comenzaré como cualquier estudiante del pasado y del futuro, con una visión acerca del presente. El hombre lo ha socializado todo sin excepción misma de sí mismo, a excepción de sí mismo. Lo ha racionalizado su trabajo y su naturaleza. Lo mismo que el planeta y todo en todos los sentidos, menos uno, en el que se refiere a su propósito, que subyace, y como tal lo dijeron los socialistas hace más de un siglo, se encuentra en conflicto con un medio en el que él mismo ha creado brillante pero irreflexivamente su mismo genio que amenaza con aplastarlo. Entonces el capitalismo, intrincado sistema de cooperación antagónica, hace que un solo individuo sea más productivo que lo que alguna vez lo fueron 1000. La ciencia, la comunidad del conocimiento humano, es empleada con propósitos privados que tienen consecuencias públicas revolucionarias, con lo cual se ha creado un nivel de vida más alto jamás visto, que supere las grandes ciudades, que ensucia el aire, el agua, amarga a las clases, las generaciones y a las razas. Este comunismo, estas contradicciones están colectivizadas pero no se han resuelto. El Estado es propietario de todos los medios de producción y una élite burocrática es dueña del Estado. Sus intereses, tan egoístas desde todo el punto de vista como los de las empresas, son impuestos al sistema mediante un dominio totalitario. Lo irracional, por tanto, planea conscientemente en vez de lo que dicte la voluntad del mercado. Una pequeña pausa, esperemos que estas lecturas te sirvan como un cuentito antes de ir a dormir. Es un libro, un cachito de un libro, para que te animes a comprarlo, a buscarlo, a conseguirlo, y para que te animes a reflexionar sobre lo que está pasando hoy con el empleo, la inteligencia artificial, cuáles son las soluciones que ya otros hombres en el pasado habían dado ante este tipo de problemas que se avisoran en el presente, ya no en el futuro. Y pues vamos a continuar con la lectura que estábamos teniendo. Bueno, en el comunismo estas contradicciones están colectivizadas, pero no se han resuelto. El Estado es propietario de los medios de producción y una élite burocrática es dueña del Estado. Sus intereses, tan egoístas desde todo punto de vista como los de las empresas, son impuestos al sistema mediante un dominio totalitario. Lo antisocial, por tanto, se plantea conscientemente en vez de que lo que dicte la voluntad del mercado. Desgraciadamente, la mayor parte de la población mundial ni siquiera puede darse el lujo de sufrir tan refinadas ironías en plena edad de la exploración espacial. Apenas están luchando por satisfacer las necesidades primordiales de alimento y abrigo. Con la mayor frecuencia, la unificación de la humanidad solo había logrado hacerla más infeliz. Más que nunca, el comercio obliga a las naciones pobres a pagar un tributo a las ricas, tanto capitalistas como comunistas. La medicina salva a un niño de las antiguas plagas solo para someterlo a un nuevo tipo de hambre, y las maravillas y las nuevas semillas milagrosas que se convierten en amenaza de desempleo, hasta el hambre en el campo, porque solo una minoría privilegiada de agricultores pueda utilizarlas. Al final de estas contradicciones no tiene precedente, es tan obvio que resulta trivial.
La ciencia nuclear ha penetrado en los secretos más íntimos de nuestro mundo y ha redescubierto en ellos la posibilidad de aniquilarlo. Es como si el género humano se hubiera esforzado a través de milenios solo para volver el drama de Adán y Eva en la bondad del fruto del árbol de la sabiduría que se halla el sabor del mal. Pero hay razón para que esto sea así. Hasta el crítico más superficial de la sociedad se da cuenta ahora de lo que nos puede ocurrir o lo que nos puede amenazar. No es nuestro conocimiento, sino la forma en la que está organizado. Más atrás de la élite humanista que tienen en contraste los elementos específicos de la solución socialista sólidamente concebida, exactamente cómo vamos a socializar los medios de producción que ya son sociales. Y esto porque ya no se necesita preguntar si en el futuro será o no colectivo, si no nos hacemos añicos. Esto ha quedado resuelto a través de la tecnología, que tiene una interdependencia tan compleja como la que se requiere en una reglamentación de control verdaderamente conscientes. El problema está en saber si la forma que tendrá el colectivismo del siglo XXI será un colectivismo totalitario, burocrático o democrático. El socialismo señala que nuestra tecnología puede ser en realidad un instrumento de esclavización. Por primera vez en la historia, puede servir de base material a la comunidad genuinamente humana que se democratizaría tanto del poder económico y social como político. Esta posibilidad socialista de la que hablaremos en detalle en los 3 últimos capítulos no es el enfoque de algunos profetas radicales, es el que se demostrará en el siguiente capítulo en una tendencia visible en la realidad social o un engaño. La historia del socialismo, por lo tanto, no es simplemente la acumulación de la sabiduría determinada, es el proceso por el cual los hombres y las mujeres han definido lo que es el socialismo en el curso de su lucha. En pocas palabras, el pasado que aquí me interesa está vivo. En realidad, a menudo me ha llamado la atención el hecho de que los teóricos de algunas de las ideas más atrevidas y vanguardistas de la izquierda contemporánea no sean sino vagos ecos involuntarios de algún gigante socialista muerto hace mucho tiempo. Entre los activistas de la educación universitaria de la alta clase media norteamericana de los años 60 y principios de los 70, se descubrieron la huella de ese revolucionario francés, más proletario que todos, Auguste Blanqui. Él también pensó que la clase trabajadora había sido tan invalidada por el sistema capitalista que tendría que ser salvada de sí misma por una conspiración de la élite. No solo podría permitir las libertades democráticas cuando la gente hubiese sido debidamente reeducada, o para mencionar una previsión todavía más notable en los debates de Gachus-Babeuf, la conspiración de los iguales en la década de 1790. Pero uno puede ver esperando entre bambalinas a Stalin y a Mao Zedong. Los primeros socialistas plantearon así las mínimas preguntas que todavía nos atormentan hoy, y esta una de las muchas razones por las cuales merece nuestra atención. Pero no me propongo llenar este libro con una raza de superhombres proféticos. Por lo contrario, es importante arrancar con una visión socialista hasta el último resto del mesianismo. Rechazar la noción de una redención secular que, como encarnación de Cristo, pretende hacer nuevas todas las cosas. Cada vez que el hombre ha actuado sobre la base de esta definición milenaria, el resultado ha sido totalitario. Por tanto, la rica historia de la tragedia y el error socialista es tan importante como el registro de su profundidad. Marx y Engels, para citar un solo ejemplo espectacular, confundieron el surgimiento del capitalismo con su declinación. Solo puede haber una esperanza para los planes y proyectos que se presentan en los últimos capítulos de este libro, si los socialistas aprenden el empirismo castigado por estos hechos. En términos más generales, la desmitificación de Marx y Engels habría de ser tema central de este análisis. Sus palabras se usan ahora para justificar teorías y prácticas que ellos mismos abominarían. La mayor parte de la gente los ve como padres del totalitarismo y como unos simplones materialistas que solo enseñaron que los intereses económicos claramente determinan todo el curso de la sociedad. Mientras prevalezca esta falsificación del pasado socialista,
y no hay que olvidar que se trata de una religión oficial de la Unión Soviética, China y otros países comunistas, las imágenes petrificadas de Marx y Engels estarán entre los mayores obstáculos para el futuro socialista, según Michael Harrington en este libro del Fondo de Cultura Económica que se llama Socialismo. Continuamos con su lectura. Pero hay también algunos clásicos socialistas que deben rescatarse si queremos crear el próximo siglo decentemente. En 1914 escribió Lenin que por no haber estudiado la lógica de Hegel, durante casi medio siglo ninguno de los marxistas entendió a Marx. Mi actitud es casi tan extrema como soberbia. Yo creo como podría verse como en el capítulo 5 de Das Kapital. Ha sido bárbaramente maltratado por los críticos académicos contemporáneos como Paul Samuelson, o incluso manejado injustamente por pensadores simpatizantes como Joan Robinson. Como resultado de esto, hay mucho en ese libro magnífico que, a pesar de haberse publicado hace más de 100 años, sigue siendo nuevo. Yo me propongo rescatarlo de las tergiversaciones, de los profesores, de las rigideces de los estudiosos de las Sagradas Escrituras. La revisión de la historia socialista también contribuye a dilucidar una idea decisiva para comprender lo que está sucediendo hoy en el comunismo, en el tercer mundo y en el estado de beneficencia. Se trata del concepto de socialismo antisocialista. Otto von Bismarck, fue, como podría verse en detalle más adelante, el primero de los socialistas antisocialistas. En 1878 puso fuera de la ley a cualquier organización que simplemente invocara el socialismo. Para 1882 estaba diciendo al Reichstag: muchas de las medidas que hemos adoptado para el bienestar del país son socialistas y el Estado necesita todavía más socialismo. Obviamente, el dirigente Juncker no se había convertido súbitamente de 1878 a 1882, ni había pasado de la derecha a la izquierda, pero se había percatado sagazmente de que los socialistas ejercían una atracción sobre las masas y había decidido utilizar los lemas socialistas para combatir al socialismo. Desde entonces Bismarck intentará neutralizar el atractivo socialista. Marx ya había captado la posibilidad del socialismo antisocialista en la década de 1850, estudió de Crédit Mobilier bajo Napoleón III en Francia y el socialismo bonapartista o imperial, y en un ataque de Proudhon utilizó incluso la frase más significativa: el comunismo, escribió Marx, debe liberarse de los falsos hermanos. De los socialismos de moda en esta época, de lo que se dio cuenta fue de que en el siglo XX los falsos hermanos se habrían de convertir en potencias mundiales, y lo que es peor, se llamarían a sí mismos marxistas. Desde antes, por lo tanto, un conservador inteligente comprendió que el socialismo había previsto dos de las tendencias más importantes de la edad moderna: el hecho de que la tecnología se estaba volviendo más colectiva, la vida económica, social y política, incluso dentro de la dejar pasar, dejar hacer, y muchos de los agentes soñaron de este proceso podría convertirse en un instrumento de su emancipación de la pobreza y del servilismo. Dejar pasar está en francés. La tendencia de la colectivización significaba que el Estado tendría un papel que desempeñar en la dirección de la economía, y las aspiraciones socialistas de la gente podían servir de apoyo popular en esta política, aunque en realidad se pusieran al servicio de una nueva y más eficiente forma de explotación. De esta manera, desde Bismarck hasta hoy, los dictadores y los charlatanes, lo mismo que los socialistas y los democráticos, han luchado por una visión de la palabra socialismo. Bueno, José Stalin invocó para justificar sus purgas psicopáticas la acumulación totalitaria del capital. Clement Attlee la empleó para apoyar la construcción del estado de beneficencia, el welfare state, democrático en la Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial, pero la deformación más monstruosa del término fue indudablemente
la del nacionalsocialismo de los nazis. Gregor Strasser, nazi de izquierda, afirmó que Hitler respondía a los anhelos anticapitalistas de las masas. Si, por tanto, el socialismo ha de tener algún significado pasado, presente o futuro, debe encontrarse de manera de distinguir entre aquellos que a menudo criminalmente han aprendido a apoderarse de su nombre, y resulta particularmente importante que en los años 70 o en los años que enfrentamos a los socialistas, los socialismos ruso, chino, yugoslavo, socialismo israelí, africano, cubano, chileno, indio, árabe y otros, esta torre de Babel de la izquierda, ¿existe alguna prueba empírica para establecer la diferencia entre los socialismos auténticos y los espurios? ¿Existe? Uno de los muchos logros de Karl Marx y de Federico Engels consistió en demostrar cómo puede lograrse esto. Para ello dijeron que se debe de ir más allá de la retórica socialista de un determinado momento para describir quién es el que está tomando las decisiones y cuáles son los intereses que están favoreciendo. Basados en estas normas se dieron cuenta muy jóvenes, en los años de 1840, de que en su tiempo ya se estaban gestando dos nuevos movimientos, el socialismo y el antisocialismo socialista. El manifiesto comunista señalaron que había socialismos reaccionarios y conservadores. Hablaron de los aristócratas que odiaban el capitalismo porque era antifeudal, en tanto que ellos preferían retroceder al medievo bajo una bandera del socialismo, y mencionaron que los pequeños negociantes que querían controlar a los gigantes capitalistas que amenazaban con someterlos a ellos, y a los intelectuales con panaceas preestablecidas, incluso a los utopistas de la burguesía, que soñaban con un capitalismo armonioso, libre de todo conflicto. Todos ellos se presentaban como socialistas. El común denominador de estos socialismos era que se trataba en todos los casos de creaciones de minorías que perseguían sus propios fines, estratagemas de los feudalistas, de los tenderos y de los hombres de negocios para esconder sus intereses particulares detrás de los postulados pretendidamente universales. Pero el capitalismo, como dijeron Marx y Engels, y ya veremos que al mismo tiempo tuvieron razón y se equivocaron, estaba creando una nueva y vasta mayoría que no era propietaria de los medios de producción y cuyo bien común no requería más que la democratización de la economía y de la sociedad en un auténtico movimiento socialista que sería encabezar la lucha y articularla de las necesidades de estas gentes. Marx murió en 1883. Por ello no tuvo ocasión para ver cómo Bismarck convertía en una política oficial el socialismo antisocialista, descrito en el manifiesto, pero Engels vivió lo suficiente para darse cuenta de este truco, y su discípulo Karl Kautsky, el famoso papa del marxismo antes de la Primera Guerra Mundial, hasta le dio el nuevo nombre, lo llamó socialismo de Estado, o sea, una estrategia de intervención del Estado en la economía, incluyendo la nacionalización de ciertas empresas, con un propósito de fortalecer el capitalismo nacional. Estas distinciones del pasado socialista deben de ser analizadas curiosamente, pues resultan fundamentales para la comprensión del presente y del futuro. En 1917 triunfó la Revolución Rusa, la revolución socialista, sin que existan los requisitos para el socialismo. Con el tiempo, la mayor parte de los revolucionarios fueron asesinados en nombre de la revolución. Surgió todo ello una nueva forma de sociedad de clases, anticapitalista, el colectivismo burocrático. Han aparecido ahora en la Europa Oriental, en China, nuevas e inesperadas mutaciones en casi todo el tercer mundo. Todos estos casos prueban entonces la visión socialista de la gente que se emancipaba es un engaño. El estado de beneficencia planteaba un problema similar en un contexto radicalmente distinto. La reforma del capitalismo se logró en gran parte por la presencia de un movimiento socialista de masas, o en los Estados Unidos de los sindicatos, que a pesar de las airadas protestas de los hombres de negocios, que se beneficiaron enormemente de este cambio, adelantos logrados fueron bastante reales y resultaron
de lucha democrática, a diferencia de aquellas revoluciones desde arriba llevadas a cabo por un Bismarck o un Stalin. Pero el peligro estriba entonces al estado de beneficencia, se le identifica con el socialismo mismo. En su lucha diaria por hacer el capitalismo más tolerante, los socialistas pueden perder la noción de la verdadera transformación fundamental de las relaciones sociales, pues las clases se mantendrían y el predominio de las prioridades minoritarias, privadas, se adoptaría a formas mucho más complejas, con la cooperación inconsciente de los propios socialistas. El sueño se convertiría en una nueva fachada del viejo orden, pero también es posible que mediante procesos bastante diferentes, pero paralelos al ideal socialista, se desnaturalice, en tanto el comunismo como el estado de beneficencia, y en el tercer mundo todo ello vendría a resultar en una corrupción del futuro. Por supuesto, las sociedades de clase siempre han pretendido justificar con los más altos valores de la religión, del honor o de la libertad, pero si en la práctica el socialismo ha de convertirse en la base de sustentación de nuevos modos de explotación, ya no quedaría entonces esperanza alguna de establecer un orden de cosas justo. Espero que esto todavía no ha sucedido, pues a pesar de los monstruosos crímenes que se han cometido en su nombre, la visión socialista sigue atrayendo a la mayoría de la humanidad. En el campo comunista, por ejemplo, todos los nuevos movimientos de oposición y de protesta, la huelga general de Alemania de 1953, los levantamientos polaco y húngaro de octubre de 1959, el levantamiento checoslovaco de 1968 y las huelgas polacas del invierno de 1970 a 71 tenían por propósito humanizar el socialismo, no regresar al capitalismo. Paradójicamente, en la Europa oriental, como lo ha hecho notar Zbigniew Brzezinski, el socialismo ha contado con un amplio apoyo popular, en tanto el comunismo, como creencia institucionalizada, no la ha tenido. De esta manera, la distinción entre el ideal socialista y la manipulación formulada por primera vez por Marx y Engels tiene un enorme significado práctica en el presente y en el futuro. Si la gente, por otra parte, llegase a aceptar los socialismos antisocialistas como genuinos, desaparecería uno de los elementos más vitales, la posibilidad socialista, el movimiento de las masas consciente, y que masas habrían hecho suya la concepción dictatorial, burocrática de que el pueblo no es capaz de gobernar y que debe de aceptar pasivamente las órdenes de arriba. Esto sería la muerte del socialismo, y por eso mismo haré todo lo que pueda en este libro para dilucidar lo que es el socialismo antisocialista. Para terminar, este libro se refiere a la necesidad del socialismo y no a su inevitabilidad, como lo sostenían los de la URSS, los académicos burócratas de la URSS. No tengo ninguna seguridad que pueda presentar una alternativa socialista frente al comunismo y frente al estado de beneficencia. Vamos a dejar hasta aquí este primer capítulo de Michael Harrington en su libro Socialismo, editado por el Fondo de Cultura Económica, y ya pegaré aquí algunos detalles que nos dirán más de esta publicación, y estaré preparando los requisitos del sueño socialista, igual capítulo 2 del libro de Michael Harrington, que hacemos breves comentarios de estas obras que ya no se pueden conseguir. No sé si estén públicas en internet, yo sé que no lo están, y vale la pena compartirlas por algún medio de comunicación. Les agradezco, muchas gracias.